Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que lamentablemente confirman nuestros análisis desde hace bastante tiempo. Estamos entrando otra vez a los lenguajes y los hechos que nos recuerdan la tristemente denominada Guerra Fría, tristemente célebre. Pero volvemos a eso, ¿no? Y el ping-pong ahora es Moscú, con un señor como Vladimirovich Putin, un ex KGB y un hombre acostumbrado a no darse por vencido en ningún aspecto, ni siquiera en las artes marciales, está dando respuesta a todo lo que viene de este caballerete que está ahora en la Casa Blanca, que de alguna manera enrareció el clima, ¿no? Ahora, esto es solo el comienzo, porque el tema de acción y reacción, aquel ping-pong de la época de la Guerra Fría que consideramos superado, ha vuelto y es el pan de cada día. Veamos cómo se cuecen habas tanto en el Kremlin como en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. El clima se enrarece, pero veamos qué dicen los protagonistas. Меры будут зеркальными, но не только. Вот буквально... Sergei Lavrov, que es el canciller más tiempo en funciones, dice, las medidas serán recíprocas. Mientras hablamos, el embajador de Estados Unidos, Jon Huntsman, está visitando nuestro ministerio, donde mi adjunto, Sergei Ryabkov, no es él, es el segundo el que recibe al embajador de Estados Unidos, es ya todo un gesto, ¿no? Mi segundo, Sergei Ryabkov, está informando del contenido de estas medidas en relación a Estados Unidos, que incluyen la expulsión de un número equivalente de diplomáticos estadounidenses, mostrando nuestra decisión de retirar nuestro acuerdo para permitir que el Consulado General de Estados Unidos opere en San Petersburgo. La bellísima San Petersburgo, solo estando allí uno sabe por qué decimos esto, y que le llaman la Venecia del Norte, ¿no? Por allá anduvo nuestro querido Miranda. En cuanto a los demás países, todo será también recíproco en cuanto al número de personas de sus misiones diplomáticas que se irán de Rusia. Y eso es todo lo que puedo decir por ahora. Звено, заставляя всех следовать антироссийскому курсу, мы хотим установить истину. Мы много раз говорили. Volvimos a acción y reacción, al mejor estilo de la Guerra Fría. Muy bonitas, ¿no? Pero nada de mirar al hombre. Están con su electrónica, capturadas por ellas. No solo reaccionaremos, por así decirlo, de forma reactiva, aunque parezca reiterativo, así lo dijo, sino que el eje anglosajón está haciendo con nosotros algo y forzaremos a todos a seguir un camino antirruso. Queremos establecer la verdad. Si ellos quieren crear un camino antirruso, nosotros haremos lo propio. Este artículo permite que la Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas solo determine la composición química de la sustancia que se presentará para su análisis. La Secretaría Técnica no tiene posibilidad de confirmar o verificar alguna conclusión de lo que supuestamente han llegado los británicos por su cuenta y que no tienen derecho. Por cierto, la investigación en sí no está terminada y, como usted sabe, Scotland Yard dice que los meses serán necesarios. El veredicto ya se lleva a cabo y eso es lamentable porque no hemos visto tanta burla a las leyes internacionales en mucho tiempo. Esto está duro. Y luego dijo, para lograr un diálogo normal y determinar la verdad, hemos convocado oficialmente a una sesión programada del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas para este martes. Y creo que será el 2 de abril en la que plantearemos preguntas concretas, lo que hemos pedido repetidamente, pero lo haremos en forma general. En cuanto al hecho de que nuestros socios occidentales no se apartarán
de una discusión honesta, bueno, yo cuento con ello. Dramático estilo, ¿eh? Tremendo, impresionante el estilo aquel de la arquitectura. Bueno, Rusia expulsará a 60 diplomáticos estadounidenses y expulsará a los de otros países que se unieron a Londres y a Washington para censurar a Moscú por el caso Skripal, dijo hoy nada menos que Sergei Lavrov. Lavrov dijo a los periodistas que el embajador estadounidense John Huntsman había sido convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores rusos, ese rascacielos gótico que acabamos de ver, construido por Joseph Stalin, y dijo que 60 diplomáticos de las misiones estadounidenses tenían una semana para que 60 diplomáticos de Estados Unidos abandonen Rusia, ya que Washington había expulsado a 60 rusos. En una reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, Huntsman también se le dijo que cerraría el consulado. Aquí, Rusia envió una solicitud a Gran Bretaña para ayudar en la investigación del caso Skripal. La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, dice: el Comité de Investigación entregando a la Oficina del Fiscal General de la Federación de Rusia una solicitud de asistencia jurídica en una causa penal por intento de asesinato de Yulia Skripal, ciudadana de la Federación Rusa. La solicitud debe enviarse a las autoridades competentes de Gran Bretaña. Tremendo ping-pong, miren por dónde va la cosa. Y luego, Svetlana Petrenko también dice: la parte rusa pide a los colegas británicos que realicen varias acciones procesales para establecer las circunstancias del crimen, así como para proporcionar copias de los materiales de la investigación criminal, incluidos los resultados del examen del lugar donde Yulia Skripal fue encontrada inconsciente, sus registros médicos y los resultados de las evaluaciones de los expertos. Luego, Svetlana Petrenko dice: Comité de la Investigación, una vez más, confirma su disposición para una mayor cooperación con las autoridades británicas pertinentes en la investigación del intento de asesinato de Yulia Skripal, cometido en Salisbury, y de una manera que pone en peligro la seguridad pública. Moscú, buscando que los colegas británicos lleven a cabo una serie de acciones procesales con el objetivo de establecer las circunstancias del crimen, así como proporcionar copias de los materiales de la investigación criminal. El Comité Ruso de Aplicaciones de la Ley, que está llevando a cabo la investigación sobre el envenenamiento de Yulia Skripal, dijo el jueves 22 de marzo que envió una solicitud a Gran Bretaña para que brinde asistencia legal a Moscú. El ex agente doble ruso Sergei Skripal y su hija, agente doble, fueron envenenados con una toxina nerviosa que había quedado en la puerta de su casa en Inglaterra, dijo el miércoles 28 de marzo la policía antiterrorista británica. Habrán quedado los rastros, ¿no? No son tan torpes a la hora de actuar así. Y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, hoy en la rueda de prensa dijo: estamos presentando la obvia prevención del acceso de los representantes rusos a las víctimas rusas. Vean, es impresionante arquitectura, ¿no?, de la época de Stalin, de la Cancillería. Y dijo: Gran Bretaña, con estos métodos, abiertamente y sin ninguna restricción, viola el derecho internacional y en particular la Convención Consular entre la Unión Soviética y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmada en 1968. Bueno, policía antiterrorista británica y el tema del ex espía ruso envenenado presuntamente por agente neurotóxico en la puerta de su hogar en Inglaterra. Policía fuera de la casa de Sergei Skripal, escena del crimen, el camino que lleva a esto, todo bloqueado. Esto está bajo Scotland Yard y ainda más, MI6, MI5, todos los servicios de inteligencia. La herradura de la buena suerte no le sirvió, aunque estaba en la puerta, ¿no? Oficial de policía guardando el control del área. La historia es que el ex agente doble ruso, Sergei Skripal, y su hija fueron envenenados con una toxina nerviosa que había quedado en la puerta de su casa en Inglaterra. Después del primer uso conocido de un arma química en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña culpó al presidente ruso Vladimir Putin por el intento de asesinato y Occidente ha expulsado a 130 diplomáticos rusos en varios países. Rusia ha negado tajantemente cualquier participación en el ataque
y ha dicho que sospecha que los servicios secretos británicos han usado el agente nervioso Novichok, que fue desarrollado por el ejército soviético, para encerrar a Rusia y avivar la histeria antirrusa. Bueno, el estado de la hija del envenenado ex espía ruso Sergei Skripal ya no es crítico. Y la historia es que aquí están actuando con mano dura, pero por ahora guardando las apariencias, ¿no? La ambulancia fuera de la entrada del principal hospital, luego las declaraciones sobre la hija del ex espía ruso Sergei Skripal. Complace poder informar que hay una mejoría en la condición de Yulia Skripal. Ha sido bien recibido el tratamiento, pero dijo Christine Banchard, directora médica del hospital, esto todavía hay que estimarlo. Rusia dice que el agente nervioso usado en el ataque en Gran Bretaña podría haberse hecho en la República Checa y hace mucho tiempo. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, decía: no es ningún secreto, no es un descubrimiento. Esta es una información absolutamente básica para quienes conocen la historia de la Organización del Tratado de Varsovia, que durante mucho tiempo la República Checa, en ese momento Checoslovaquia, había desarrollado elementos de este tipo. Bueno, estamos en Salisbury, en el hospital, en Salisbury y en Inglaterra, en el Reino Unido, y esto supone que aquí hay medidas más que fuertes de las habituales, ¿no? Porque en este hospital está el hombre clave. La hija del ex espía ruso Sergei Skripal, quien con su padre fue envenenado, un agente nervioso de Gran Bretaña a principios de este mes, ya no se encuentran en estado crítico y están mejorando rápidamente. Vuelve a confirmar el hospital aquí que los trataba. Los Skripal fueron encontrados desplomados en un banco en la ciudad de Salisbury, al sur de Inglaterra, el 4 de marzo. Y en ese sentido, el padre de Julia permanece en estado crítico, pero estable en este hospital. El ex agente doble, se enfatiza eso, ruso y su hija fueron envenenados con una toxina nerviosa que había quedado en la puerta de su casa en Inglaterra, vuelve a decir la policía antiterrorista. Como ven, áreas para no tomar fotos, todo lo más controlado posible. Y en cualquier caso, la policía sigue acordonando áreas sensibles y el Kremlin dice que observa de cerca la idea del Reino Unido de limitar el acceso a la deuda rusa en cuanto a los inversores. Esto significa nuevos pimpones en las ruedas de prensa. Y aquí estamos en uno de esos. Rueda de prensa va, rueda de prensa viene. Portavoz del Kremlin respondió a las preguntas sobre la posibilidad de que Gran Bretaña limite los bonos de Rusia y dijeron: bueno, estamos prestando mucha atención a esto. Esto es definitivamente un asunto muy importante que influye en las imágenes y el prestigio de los países como socios económicos confiables. Y este tipo de decisiones solo puede dañar la reputación de estos países con respecto a sus relaciones con otros inversionistas. Es por eso que estamos monitoreando las declaraciones que se dieron y lo estamos haciendo muy de cerca. En cuanto a la situación más que fluida, María Zaharova, como vocera de la Cancillería, dijo: no es ningún secreto, no es ningún descubrimiento, esta es la información absolutamente básica para quienes conocen que durante mucho tiempo la República Checa, en ese momento se llamaba Checoslovaquia, tenía y sigue teniendo un nivel muy avanzado de su industria química. Y el potencial científico en este campo era necesario en ese momento, cuando la República Checa era miembro de la Organización del Pacto de Varsovia. En el marco de esta organización, Praga tenía una responsabilidad especial en la defensa química dentro del bloque del Este. Y luego, otra pregunta, María Zaharova declaró: hay publicaciones sobre este tema. Después de la disolución de la Organización del Tratado de Varsovia, el potencial científico checo en este campo fue totalmente demandado por sus nuevos socios occidentales y al final se puede decir que fue heredado por la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La defensa química llevó a cabo misiones especiales en el Medio Oriente varias veces. A saber, el ejército checo estaba en Irak y estaba liquidando las consecuencias de las armas
de destrucción masiva en Kuwait. Esta es una información absolutamente abierta, no es un secreto lo que estoy diciendo. Y luego dijo, las publicaciones en los medios de comunicación sobre el funcionamiento de centros científicos en la República Checa que llevan a cabo estudios de investigación en el campo de las sustancias venenosas de grado militar, permiten a los expertos llegar a la conclusión de que un lugar importante en esta investigación fueron los agentes nerviosos llamados Novichok por las potencias occidentales. La clasificación occidental de estos agentes de envenenamiento nervioso era Novichok. Y luego, Zaharova, esta información la tienen disponible en Internet. A la cabeza está el Departamento de Toxicología y Farmacia Militar de la Universidad de Defensa de la República Checa y el Instituto de Defensa contra las Armas de Destrucción Masiva de la misma universidad. Y también la División de Defensa contra Armas de Destrucción Masiva del Instituto de Investigación Militar y la 31ª Unidad de Defensa Química, Biológica y Radiológica de la República Checa, que interactúa estrechamente con las estructuras antes mencionadas y es responsable de proporcionar la información necesaria sobre la aplicación de sustancias venenosas de tipo militar reunidas durante la presencia militar checa en el Medio Oriente. En las preguntas y las declaraciones. La investigación científica más masiva en el campo de las sustancias venenosas de tipo militar se lleva a cabo por los departamentos antes mencionados, los empleados de los cuales tienen acceso a equipos científicos únicos de su propio desarrollo, diseñados exclusivamente para estudiar las consecuencias de la aplicación de agentes neurotóxicos, equipos altamente tecnológicos para el estudio del daño al sistema nervioso y al tejido orgánico como resultado de ataques tóxicos contra seres vivos. Y finalmente enfatizó un punto interesante. Una dirección de investigación separada de los toxicólogos checos en el desarrollo de antídotos, también sabemos que actúan ahora. Moscú, el Kremlin, impresionante, frío, ¿eh? Rusia realizó su primer vuelo de entrenamiento militar desde la época soviética a través del Polo Norte y hacia América del Norte. Ojo con esto. Ministerio de Defensa, Sergei Shoigu, a través de su vocero en la nueva modalidad, foto y audio en off. Les pido que honren la memoria de los muertos, conferencia de las víctimas del incendio de Kemerovo. Y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, decía a través de vocero, por primera vez desde la época soviética, los vuelos de aviones antisubmarinos se han llevado a cabo a través del Polo Norte hacia el continente de América del Norte. Se está completando la construcción de aldeas militares autosuficientes y únicas que se construyeron con la última tecnología en las islas de Francisco José y en las islas Novosibirsk. Hemos vuelto a la Guerra Fría, ¿eh? Vuelo sobre el polo. Bueno, la historia es que Rusia ha realizado su primer vuelo de entrenamiento militar a través del Polo Norte hacia América del Norte desde la época soviética y lo confirmó el vocero del Ministerio de Defensa, Sergei Shoigu. Shoigu, al dirigirse a altos comisionados militares, dijo que el vuelo había sido realizado por un avión de guerra antisubmarina ruso. No dijo cuándo se realizó el vuelo, pero su anuncio coincide con un importante ejercicio naval de Estados Unidos con Gran Bretaña en el Círculo Polar Ártico y en momentos de intensas tensiones por el envenenamiento del exespía ruso en Gran Bretaña. Esto significa, las fuentes militares rusas lo confirman, que el vuelo ha sido a través del polo, como se usaba en la época de la Guerra Fría, como posible medio de atacar desde el norte y a través del polo, si hubiera una hecatombe nuclear, atacar a Estados Unidos o a Canadá también como su aliado, ¿no? Esto es realmente preocupante. Y la situación hasta ahora ha sido desarrollada también por el Kremlin. Hay mucha gente que... El Ministerio de Defensa de Rusia, por ejemplo, publicó un video de su división de aviación naval de la Flota del Pacífico con sede en Kamchatka, la península de Kamchatka, ¿no? Y realizando simulacros en el Ártico. Los jets practicaron defensa contra posibles ataques aéreos, dijo el ministerio, y sacaron a relucir todo lo mejor de la panoplia aérea, ¿no? Los ejercicios dirigidos por los Estados Unidos, denominados ejercicios 18 y SEX, están siendo coordinados por el Laboratorio Submarino Ártico de la Armada de Estados Unidos al mismo tiempo
involucrando al británico Trenchant, dos submarinos estadounidenses, el Connecticut y el Hartford, y el buque de Su Majestad Trenchant. Ahí tienen las unidades volando, como habíamos dicho, y reabasteciéndose en el aire para esa larguísima ruta sobre el Polo Norte. Gran Bretaña ha señalado el ejercicio como una oportunidad también para que sus submarinistas aprendan y desarrollen habilidades para operar debajo del casquete polar del Ártico. Rusia, un medio importante del programa de rearme, se ha embarcado con un mayor impulso militar en el Ártico, reforzando su presencia y capacidades militares desde la caída de la Unión Soviética en 1991. Se estima que el Ártico tiene más reservas de petróleo. Vean qué casualidad que ahora se calienta el congelado Ártico, ¿no? Se estima que el Ártico tiene más reservas de petróleo que Arabia Saudita y Rusia juntas. ¿Qué tal? Bueno, Bruselas, Bélgica. Le Drian, Emmanuel Macron de Francia, aún debe visitar Rusia en mayo. El presidente francés Emmanuel Macron, llegando al edificio del Consejo Europeo en la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian le acompaña, el ministro de Relaciones Exteriores francés, diciendo a la periodista Elisabeth Martichoux, bueno, por el momento el viaje todavía se anuncia y por el momento el viaje todavía está programado. Moi, ce qui me frappe dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Queremos tener un diálogo franco en Moscú, un diálogo sin ambigüedades, un diálogo firme, pidiendo a Moscú que respete el derecho internacional. Lo que me sorprende de la situación en el mundo es que vivimos actualmente, es que ustedes tienen poderes, incluido Rusia, y esto se está enrareciendo, que regularmente tratan de mantener las cosas bajo control, pero es importante que cuando hay un muerto, y esto lo decían los británicos, y en nuestro territorio, y tratándose del uso de agentes químicos por parte de una potencia exterior, hay que investigar todo, hasta el último detallito. Y en esto, Macron dice que asistirá al Foro Económico de San Petersburgo y que en mayo, a pesar de que los vínculos diplomáticos entre Rusia y Occidente han bajado a raíz del ataque con armas químicas en marzo contra el ex agente doble ruso Sergei Skripal, la cosa tiene que llevarse adelante. Skripal y su hija fueron envenenados con una toxina nerviosa que había quedado en la puerta de su casa, que ya mostramos en Inglaterra, después del primer uso conocido de arma química en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. En Gaza, protestas cerca de la frontera con Israel durante el Día de la Tierra. Palestinos evacuando heridos palestinos a lo largo de la frontera con Israel, protestando con su bandera nacional. Resulta que un palestino resultó herido este jueves en el área fronteriza de Gaza con Israel, un día antes de las protestas masivas llamadas la Marcha del Retorno. Los palestinos en la Franja de Gaza están planeando una protesta de 6 semanas de duración en la ciudad de tiendas de campaña cerca de la frontera con Israel y a partir del 30 de marzo para exigir que los refugiados palestinos puedan regresar a lo que ahora Israel tomó por la fuerza y considera su territorio. El grupo islamista Hamas instó a los mitines planeados a lo largo de la valla de Gaza. La valla no, es algo más que la valla, ¿no? La tremenda muralla electrónica moderna. Y Hamas dice que una participación de nuestro pueblo palestino en todas partes en la marcha del retorno y adherirse al compromiso preciso con su naturaleza pacífica y evitar cualquier acto que los desvíe de su objetivo y represente esto, la modificación. Y aquí tenemos a la ganadora del premio Nobel, Malala, en lágrimas por el regreso emocional a Pakistán. Imagen de el Nobel activista Malala Yousafzai diciendo: nací en 1999 y empieza a llorar. No lloro mucho, pero hoy no sé por qué estoy llorando. Todavía tengo 20 años, pero he visto tantas cosas en mi vida. Crecer en Swat Valley fue tan hermoso, ver el extremismo y el terrorismo luego es cuántas dificultades se enfrentan las mujeres y las niñas en nuestra sociedad y cómo podemos luchar contra esos desafíos. He visto ataques y luego se fue mi país. Todo estaba sucediendo, no se podía controlar nada. Nunca quise irme de mi país.
pero los doctores aquí realizaron una cirugía y me salvaron la vida para un tratamiento posterior. Tenía que salir, continuar educación allí donde pude. Siempre soñé con volver a Pakistán y puedo moverme por las calles sin miedo. No, ya no puedo. Puedo conocer gente y puedo hablar con la gente y creo que es mi antiguo hogar de nuevo, ya que sería feliz otra vez allí. मगर यहाँ के डॉक्टरों ने मेरे लिए सर्जरी की और मेरी जान बचाई फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए I had to go out and I had to continue. Mientras tanto, el primer ministro de Pakistán, Shahid Hakam Abbasi, también daba declaraciones hoy. La historia es que Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la Paz, estaba en un momento muy emocional hoy, con motivo del regreso a su Pakistán natal, 6 años después de haber recibido disparos en la cabeza por talibanes y tratando de conseguir que haya mayor educación para las niñas en su país. La Fundación Malala. Yousafzai, viajando con su padre y su hermano menor, se reunió con el primer ministro Shahid Hakam Abbasi en la capital Islamabad antes de dar un breve discurso en la televisión nacional. Bueno, los hombres armados, enmascarados, detuvieron un autobús que llevaba a Malala y otras niñas a su casa desde la escuela y les dispararon. 2 de sus amigos también fueron heridos. Y a la edad de 17 años, en 2014, Yousafzai se convirtió en el ganador más joven del Premio Nobel de la Paz por su defensa de la educación. Ella también se convirtió en un símbolo global de la capacidad de recuperación de las mujeres frente a la brutal represión. Y ahora había necesidad, ciertamente, de poner las cosas en claro. Se convirtió en una verdadera víctima viviente que por milagro se salvó y creó una fundación, la Malala Fund, que ahora está tratando de evitar que cualquiera de las otras niñas de su país que vive en permanente tensión y guerra tenga que pasar por una situación como la de ella. Es realmente sorprendente que con proyectil militar en la cabeza pudiera estar funcionando ahora y cumpliendo con lo que está haciendo, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos en los monitores? Por ahora, nada que parezca superar lo que tenemos para el segundo bloque. Del Bravo Eco 11 no tenemos información porque están disfrutando, después de haber entrado a la Bahía de Guanabara, de Río de Janeiro. Y por supuesto, ahí hay mucho que ver y disfrutar. Así que, tranquilos, cuando vuelvan a navegar, tendremos más información. Mientras tanto, como les decía, breve corte y ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Algunas personas, algunos diplomáticos con los que me encontré en algunas visitas al exterior, me decían, nos reímos mucho cuando usted menciona a cierto presidente europeo y en lugar de decir Sarkozy, dice Sharkozy. Nosotros sabemos qué significa eso. Los que lo entienden ya saben a qué se refieren. Los que no lo entienden, mejor lo dejamos así. Pero como ciudadano libre y libre de opinar, como editorialista, porque soy el productor del programa, el señor Sarkozy nunca me cayó bien y siempre desconfié de él. Bueno, parece que no estábamos equivocados, ¿no? El señor Sarkozy resultó un Sharkozy, y verán ustedes por qué. Y vamos a la capital gala, porque las cosas han tenido un rumbo interesantísimo. Y aquel hombre que pudo hacer historia, ahora la historia es él, pero no por motivos honrosos. Sarkozy de Francia enfrenta un juicio por corrupción y tráfico de influencias. Y está llegando una ceremonia conmemorativa para el gendarme que murió en un ataque islamista en el sureste de Francia. Buenas razones, ¿no? Pero mire, esa mirada, ¿usted le compraría un carro usado a un hombre con esa mirada? El expresidente francés Nicolas Sarkozy enfrentará un juicio por cargo de abusos de su influencia para asegurar detalles filtrados de una investigación sobre presuntas irregularidades en su campaña electoral de 2007. Está el Ministerio de Interior actuando. Así lo dijo una fuente cercana a la investigación. Los abogados de Sarkozy dijeron que apelaría a la decisión de enviarlo a la corte, inicialmente informada por el diario Le Monde. El caso se produjo después de las investigaciones que
usaron llamadas telefónicas para examinar, llamadas separadas, de que el fallecido líder libio Muammar Gaddafi financió, mira cómo lo recibía él, bajó a la explanada a recibirlo, ¿no? Porque Gaddafi financió la campaña de Sarkozy y comenzó a sospechar que había mantenido control de un caso separado a través de una red de informantes. Esto se produjo poco más de una semana cuando Sarkozy era informado de que estaba siendo tratado como sospechoso en la investigación de la campaña electoral y los fondos ilícitos. Sarkozy, presidente de 2007 a 2012, fue derrotado por el socialista François Hollande cuando se postuló para la reelección. Desde entonces ha enfrentado una serie de investigaciones sobre las presuntas irregularidades de corrupción, fraude y favoritismo y financiamiento de campaña. Presidente catalán Puigdemont permanece bajo custodia en Alemania. Esta papa caliente no todos lo quieren tener en la mano, ¿eh? Puigdemont permaneció en una prisión alemana por quinto día mientras un tribunal alemán decide si extradita a España al expresidente catalán por la campaña de independencia de la región. El arresto de Puigdemont el domingo en el norte de Alemania deja el movimiento de la independencia más débil de lo que había sido en años y casi todo su liderazgo ahora está tras las rejas antes del juicio o en el exilio. Tras las rejas o en el exilio. Mira qué interesante, ¿no? Cae la nieve, pero protegida la cámara y seguimos. Puigdemont, quien huyó de España hace 5 meses por Bélgica, después de que el primer ministro español Mariano Rajoy destituyera a su administración regional e impuso el gobierno directo de Madrid, enfrenta cargos de rebelión que podrían llegar a 25 años de prisión. El abogado de Puigdemont dice que espera que el gobierno alemán libere pronto al ex líder catalán. Lo cierto es que Carles Puigdemont, el expresidente catalán, y tiene a Wolfgang Schönberg vinculado a su caso, siniestra esta cárcel, y con el frío mucho más. Bueno, Wolfgang Schönberg, declarando, decía, espero que estará libre y con suerte lo dejará libre el gobierno alemán. ¿En cuántos días? Bueno, no deberíamos calcular y especular, pero debe ser pronto. Y él le dice, ¿qué espera del fiscal? What do you expect from the prosecutor? Primero que nada, confío en los jueces independientes y segundo, en el gobierno alemán. Thank you very much. Thank you. Thank you. El abogado alemán de Carles Puigdemont este jueves dijo que esperaba que su cliente fuera libre pronto y dijo que confiaba en el sistema judicial y en el gobierno alemán para liberar al expresidente catalán. Puigdemont, quien huyó de España hace 5 meses por Bélgica, después que el primer ministro español Mariano Rajoy destituyó a su administración regional e impulsó el gobierno directo de Madrid, tiene que enfrentar cargos de rebelión que podrían llevarlo, ojo, a un cuarto de siglo de cárcel, 25 añitos. El Tribunal Regional Superior de Schleswig decidirá finalmente si existe una base legal para extraditar o no a Puigdemont. Si lo extraditan, ya saben lo que les espera, ¿no? Y esto sí es un acontecimiento en pleno desarrollo. Recordamos que en desarrollo y en pleno desarrollo son expresiones registradas por Dossier y este servidor y protegidas por la ley de derechos de autor. Bueno, los legisladores del Reino Unido todavía quieren cuestionar el escándalo de Facebook. Y aquí Willy Jehaye dice en el Comité de Cultura, Damian Collins también, antes de comenzar la sesión del comité me gustaría dar una actualización sobre la invitación del comité selecto de Mark Zuckerberg, el presidente de Facebook. Y esto, para que esté presente evidencia ante nosotros. Creemos que dada la gravedad de las acusaciones que se han hecho sobre el acceso y el uso de datos privados de los usuarios de Facebook, que es propiedad de Mark Zuckerberg, presente pruebas al comité. Es decir, se utilizaron descaradamente penetrando en los sitios web de usuarios, de millones de usuarios, para fines políticos y buscar perfiles para votaciones. Él sugirió que Chris Cox, jefe del producto en Facebook, podría ir a Londres para presentar evidencia ante el comité durante la primera semana después del receso de Pascua, por lo que estaríamos encantados de invitar al señor Cox
a que presente pruebas. Y por escrito también hubo documentos poderosos ahí. La historia es que los legisladores británicos todavía quieren cuestionar al jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, sobre cómo millones de detalles de los usuarios llegaron a manos de la consultora política Cambridge Analytica. Y ahora, el Papa Francisco. Comienzan los principales eventos de la Semana Santa con la bendición tradicional del aceite sacramental. Gran urna ceremonial que contiene aceite en el interior de la Basílica de San Pedro, el altar principal, y el Papa se acerca a la urna ceremonial que contiene el aceite que será consagrado. Obispos con sus manos levantadas durante la bendición del Papa del aceite sacramental y varios sacerdotes que cargan las diferentes urnas con el aceite bendito sobre unos pequeños carritos especiales. Nadie quiere correr riesgos con el peso y con algún traspié allí, ¿no? Santo nomine Crisma nomen accepit, creaturam Chrismatis in sacramentum perfectum. El crisma en el ritual cristiano, ¿no? Y los católicos, algunos, se flagelan durante la Cuaresma en el norte de Filipinas, al otro lado del mundo, y ya veremos. Durante esta misa, el Papa y los sacerdotes renovaron los votos que tomaron el día de su ordenación. Y Francisco bendijo los aceites contenidos en estas grandes urnas ceremoniales que se usarán durante el resto del año para ungir a los enfermos, para darle la extremaunción y para usar durante las ceremonias de confirmación de los creyentes en la Iglesia Católica. Y al fondo la Guardia Suiza, muy atenta, pese al tradicional uniforme, son verdaderos comandos, ¿eh? Tienen entrenamiento de comandos muy modernos, pese a aquel uniforme del gran artista del Vaticano. El Jueves Santo se conmemora el día en que los católicos creemos que Jesús fundó el sacerdocio en la Última Cena con sus apóstoles antes de ser traicionado y arrestado en la víspera de su crucifixión. Y el Viernes Santo y el Sábado Santo, Francisco presidirá 3 servicios previos al Domingo de Pascua, el 1 de abril, cuando entregará su bendición Urbi et Orbi, es decir, a la ciudad y al mundo, y su mensaje pascual. En la provincia de Pampanga, en Filipinas, los católicos se flagelan durante la Cuaresma en el norte de Filipinas. Una demostración de fe un tanto arcaica, de la cual no hay ninguna necesidad desde el punto de vista del culto católico, pero que tiene una tradición antiquísima. Un trabajador de la construcción, Alfredo Castulo, explicaba: los jóvenes que se nos unen aquí pueden estar jugando, pero para nosotros esta es nuestra tradición desde los principios. Hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo y de generación en generación. Y otros arrastran una pesada cruz, recordando la subida de cruz de la pesada cruz que arrastró Jesús antes de ser clavado en ella, ¿no? Los filipinos llevan las cruces de madera y los católicos filipinos luego caen en el suelo recordando las caídas que sufrió Jesús. Los penitentes católicos en el norte de Filipinas se flagelaron y llevaron cruces de madera en la recreación de las últimas horas de la vida terrestre de Jesucristo. Hombres descalzos del pueblo rural de Mabalacat, en la provincia de Pampanga, al norte de Manila, se dieron ellos mismos latigazos mientras marchaban por las calles. Esto lo hacen después de confesarse y quedar libre de pecados, no obstante, como para asegurar su redención. Y esto es un gesto de humildad del Santo Padre que todos los papas generalmente han repetido. Recuerdo que en mi viejo colegio, fundado en 1877, el Colegio Pío de Montevideo, el padre director nos besaba los pies en una ceremonia similar.
Esto representa la igualdad entre todos y la humildad de aquel que se supone que está en la máxima jerarquía, que debe ser representada no solo en palabras, sino en gestos como este: lavarles los pies a los súbditos de la Iglesia. Por sexto año consecutivo, el Papa celebró el ritual en una institución en el lugar de los esplendores del Vaticano, y los conservadores lo han criticado por incluir mujeres y no puros hombres en el rito en el pasado. Visitó la cárcel de Regina Coeli, Roma, en el centro de la ciudad, para realizar el rito recordando el gesto de humildad de Jesús hacia los 12 apóstoles en la noche antes de morir. Le limpió los pies a los presos, además. Los 12 presos varones procedían de Italia, Filipinas, Marruecos, Moldavia, Colombia, Sierra Leona. Fare questo servizio per darci un esempio di come noi dobbiamo servirci gli uni gli altri. Esto es para dar un ejemplo de cómo hoy debemos servirnos los unos a los otros. Desde la elección 2013, Francisco ha pedido varias veces una prohibición mundial de la pena capital, lo que provocó críticas de conservadores de la Iglesia, particularmente en Estados Unidos. Los prisioneros también pudieron seguir esto. Y un árbol de la corona de espinas de Cristo puede ayudar en la lucha contra el cambio climático, dicen investigadores. La gente en las cárceles. Y recordando esto, fue allí el Santo Padre a buscar a los más humildes y a lavarles los pies, recordando el gesto de humildad de Jesucristo con los apóstoles. Los 12 presos varones procedían de Italia, Filipinas, Marruecos, Moldavia, Colombia y Sierra Leona. Y en Filipinas y en otros lugares siguen flagelándose los que consideran que deben pagar de esta manera también sus pecados ya confesados. El árbol de la corona de espinas de Cristo puede ayudar en la lucha contra el cambio climático, según investigadores, como les decía. Y el doctor Shabtai Cohen, del Departamento de Física Ambiental y Riego del Instituto de Ciencias del Suelo, Agua y Medio Ambiente en el Centro de Investigación Agrícola Volcani de Israel, dice: nos damos cuenta de que se trata de un grupo de plantas realmente desérticas y parece que su estrategia es establecer sistemas de raíces muy profundas para encontrar agua donde esté. Y esto puede ser, digamos, si vamos a un cambio climático, escenario en el que nos acercamos mucho más al desierto, una transición de estas plantas reales del desierto. Shabtai Cohen, Departamento de Física Ambiental y Riego en el Instituto de Ciencias de Suelo y Agua y Medio Ambiente del Centro de Investigaciones Agrícolas Volcani de Israel, dice: creo que hay que estudiar sus atributos y sus características de esta planta. Nos ayudará a criarnos para las especies futuras que queremos tener. Lay down very deep root systems to find water wherever it is. And this can be, let's say, if we go to a climate change scenario, where we become much closer to the... Los investigadores han desconectado equipos de medición de Three Tongue, la rama thorny de los Cypsus, el Spina Christi, el árbol de la Spina Christi, espinas de Cristo, y están probando las hojas con el dispositivo de medición, hoja que ponen en el interior del dispositivo científico, y muestras que otros científicos miran datos como la posibilidad de que este tipo asegure no solo los terrenos, sino que permita superar la crítica falta de agua en algunas áreas del planeta. Shabtai Cohen, del Departamento de Física Ambiental y Riego, como decíamos, dice: esto nos está ayudando, digamos, como una especie pionera
en una de las pocas especies que podemos plantar en estas laderas que no tienen nada. Ellas completamente expuestas a la alta carga de radiación que tenemos en el verano y a la intensa luz del sol y el clima tan agresivo, sin embargo, es una especie que puede crecer bien allí. Solo sabemos que quizás una o dos especies más puedan hacer esto y estamos estudiando a ver cómo podemos hacerlas crecer. Científico conecta la rama de árboles a la manguera de agua, la computadora muestra los gráficos, el corte científico de la sucursal pone las hojas dentro del contenedor y el doctor dice, esto nos da, digamos, una esperanza de que tendremos árboles que podamos plantar en un clima futuro, aún en extremas circunstancias, en el caso de que vayamos más hacia el desierto. Y notaré que eso está ocurriendo en muchos lugares del mundo. Estamos viendo la muerte de los bosques y hay mucha preocupación que necesitamos estos bosques por muchas razones y esta podría ser una forma de volver a crearlos en climas aún muy adversos. Mientras el sol golpea las laderas alrededor de Jerusalén, donde todos los cristianos estamos convocados en Semana Santa, un árbol típico que se cree proveyó las coronas de espinas con que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. En los relatos bíblicos de la crucifixión se parecen mucho además a los dibujos clásicos. Este árbol no se ve afectado, sus frutos son amplios y su follaje es verde. Mientras los peregrinos se preparan para converger en la ciudad en Semana Santa para conmemorar los eventos de la tradición cristiana, estos científicos investigan el cambio climático y otras razones en las colinas circundantes, estudiando el Sisyphus spina Christi, la mata, la planta de las espinas de Cristo. Creen que es una especie pionera en la lucha para luchar contra la desertificación porque la resistencia al aumento de temperatura hacia la aridez es grande. Vean allá la cúpula del otro lado de Jerusalén, lugar sagrado también para los hermanos musulmanes. Es una de las especies que podemos plantar en estas laderas que no tienen nada, dicen. Y ahora el peregrinaje a los lugares cristianos en Semana Santa se hace con suma calma, orden y prevención. Todas las ramas de la cristiandad se hacen presentes. Esta espina de coronas es como el símbolo del sufrimiento y la muerte seguidos de la resurrección. Los investigadores esperan que el árbol que proporciona sustento a las abejas y a muchos insectos pueda ayudar a mantener la vida en áreas amenazadas por calores de tipo mortal para algunas plantas. Estudiar sus atributos, sus características, nos ayudarán a criar especies que queremos ver desarrollarse en el futuro, dicen los científicos. Bueno, puede que haya allí una solución a futuro, pero la meta es estudiar los atributos y el tipo de espina que genera recuerda todas las representaciones pictóricas de la espina, la corona de espinas que le pusieron a Jesucristo antes de crucificarlo. No hay duda, muchos símbolos y mucha importancia en esta semana, que en algunas latitudes de América Latina se definía con cierta actitud desafiante, santa y criolla, porque por ejemplo en países como Uruguay se hace el rodeo, la doma, se hace ceremonias de homenaje a todo lo que es el gaucho, la raíz del gaucho que luchó por la independencia y todo lo que representa la doma de caballos salvajes, una cosa muy interesante. Y otros la utilizan para el turismo. Entonces los eclécticos decían santa y criolla semana de turismo, con un poco de sorna, ¿no? Pero en verdad no está mal recordar los orígenes para todos los que somos cristianos. Y eso es profundo, relevante y se respeta en toda nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, heredero de TVN5 allá en La Charneca, cuando comenzamos con el único satélite de uso civil que llegaba, lo subían de Prados del Rey en España, era el resumen de Eurovisión, lo bajábamos en nuestra flamante Camatagua.
Yo repito esto porque los estudiantes de periodismo quieren esos datos y no todo el mundo está dispuesto a recordar que TVN5 fue la pionera en muchísimos aspectos. Y la heredera de TVN5 es ahora Venezolana de Televisión. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Muchas gracias una vez más por permitirnos estar allí con ustedes. Feliz Semana Santa, cuídense, los necesitamos de vuelta. No es para pisar chola, no es para los excesos, es para pensar un poquito también en el Creador y cómo tratamos su obra, cómo la tratamos y qué vamos a dejar para las otras generaciones. Disponga usted de las cámaras, señor director.